estamos con Violeta, que va a participar de este ciclo de preguntas que venimos realizando. Te cuento más o menos cómo, te pongo en contexto. Los vecinos han ingresado a través de las redes sociales distintas preguntas que quieren consultarte a vos para que vos, bueno, les generes una respuesta y puedan conocerte, saber de tu vida política, saber de tu vida personal. Así que, bueno, bienvenida primero que nada. Muchas gracias y gracias por la invitación. Arrancamos con el compañero. Bueno, buenas tardes, Viole. Una de las preguntas que se hizo la comunidad era ¿cuándo comenzaste en el movimiento y qué te motivó? ¿En el movimiento Evita? En el movimiento comencé en el año 2020, 2019 en realidad, en diciembre de 2019, una amiga y compañera del profesorado de Lengua y Literatura en ese momento me dijo que estaba formando el Frente de Mujeres y me invitó a participar y bueno, dije que sí, a mí me interesaba eso, particularmente militar el feminismo y bueno, dije que sí, después entré desde el Frente de Mujeres, pero después conocí toda la militancia del movimiento Evita y ahí me terminé de enganchar en todas las propuestas políticas y esa mirada política tan particular que tiene el movimiento Evita. Hola Viole, buenas tardes. La gente quiere saber de qué modo el feminismo cambió tu vida. La cambió por completo, porque me di cuenta que había sufrido violencia de género, pero una vez que ya no la sufrí más, digamos, ¿no? Y empezando a revisar un montón de cuestiones que yo escuchaba que le pasaban a las mujeres que conozco y también en los medios y etcétera, ahí me di cuenta que cosas que nos pasaban cotidianamente eran que estábamos naturalizando, no estaban buenas. Así que me cambió la forma de ver el mundo totalmente. Bueno, hola Viole, ¿cómo está conformada tu familia? Mi familia más pequeña, o sea, más cercana, yo estoy en pareja hace 10 años ya y tengo un hijo, Rafael, de 9 años. Y convivimos hace ese tiempo, 10 años. Y después, digamos, más ampliadamente, tengo 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano, y bueno, mi mamá y mi papá, esa es mi familia así como más cercana. ¿Cómo va, Viole? ¿Todo bien? ¿Tu familia peronista? Sí, sí, tengo familia muy peronista, muy militante, de la familia como más grande, tengo tíos, y sí, tíos en masculino, porque no hay ninguna tía que sea peronista, que son sindicalistas, militantes activos del peronismo, y por otro lado no, tengo familia que es o recontra antiperonista o que directamente no tiene una postura política tan definida, pero sí. Hola Viole, ¿cómo estás? Queremos saber si estás estudiando alguna carrera o estudiaste. Sí, empecé a estudiar una carrera cuando terminé el secundario, me fui a Mar del Plata a estudiar arquitectura, hice medio año, después me volví a Necochea y a los 2 años más o menos empecé a estudiar el profesorado de Lengua y Literatura acá en Necochea, en el Instituto 163, y bueno, hasta ahora sigo, a mi ritmo y despacito, pero voy. ¿Qué tal, Viole? ¿Cómo estás? La gente quiere consultar qué hiciste durante la pandemia. ¿Qué hice durante la pandemia? Bueno, en primer lugar, seguí estudiando porque seguía cursando un par de materias y cuando se amplió un poquito el tema del distanciamiento y eso, estábamos con las postas sociocomunitarias recorriendo los barrios de Necochea y Quequén, haciéndole llegar a la gente cloro, barbijos y alcohol en gel que los repartíamos gratuitamente, o sea, la gente o se acercaba, hacíamos postas en distintas plazas de la ciudad y la gente se acercaba a buscar eso y además hacíamos asesoramiento a personas en situación de violencia de género. Siempre se quedaba alguien en el gazebo capacitada para eso. Había compañeras que también salían a hacer encuestas por toda la ciudad sobre salud, cuáles eran las condiciones en las que estaban viviendo, y las compañeras de educación estaban haciendo también encuestas para ver cuáles eran las condiciones
de escolaridad, digamos, si tenían conectividad, si poseían internet, algún dispositivo, y en qué nivel estaban, o si habían abandonado la escuela. Así que bueno, estábamos con eso durante la pandemia. Hola Violeta, ¿te gustan los deportes? ¿Haces alguno? No, no, cuando era chica hacía gimnasia artística y me encantaba, me gustaba mucho, pero después, porque viví 2 años en el sur, en Río Gallegos, y empecé ahí. Y después cuando nos mudamos a Necochea, de vuelta, no había un lugar cerca de casa para que yo pudiera hacer gimnasia artística, entonces nunca seguí y nunca más. Pero después soy malísima en todo, en todos los deportes. Sí. Viole, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. En los espacios que vos venís militando, ¿se te ha sido más difícil hacer política por tu condición de mujer, por ser mujer? Hay situaciones en las que sí, que es claramente notorio, pero también esto, yo milito mucho en el feminismo, entonces en esos lugares claramente no. Por suerte en nuestra organización no he sentido particularmente eso, a veces creo que es complicado, pero también por ser joven, eso lo he sentido hasta más recientemente, como, bueno, yo te voy a explicar porque vos no existías cuando todo esto pasaba, como si uno no supiera de historia, bueno. Pero sí, me ha pasado, pero no lo he sentido como un impedimento tan grande como para decir, bueno, acá no puedo hacer nada o no me dejan participar. Te hago una consulta, Viole, acá preguntaron una pregunta tal vez un poco muy puntual, pero bueno. ¿Cuáles son los planes o ideas para resolver el problema del basural a cielo abierto? Bien, yo creo que lo que está bueno es pensar en experiencias cercanas, vecinas, de ciudades que no están muy lejos de la nuestra, que han sabido resolver ese problema. Hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, primero, la basura que ya está acumulada, hay que empezar a moverla y clasificarla, y después generar a la vez concientización en la población para empezar a separar los residuos desde el origen, orgánico, reciclable, bueno, eso habría que ver qué criterios se toman, pero la idea para mí que está bueno implementar es pensar en lo que es reciclable, convertirlo en un insumo para que después pueda ser reutilizado, porque hay residuos que son compostables, otros que se puede generar energía con eso y otros que pueden ser un insumo para otro tipo de industria y eso me parece que es interesante explotarlo. Bueno, Viole, otra de las preguntas era, ¿tenés algún proyecto sobre la regulación de la vida nocturna de Necochea? Sí, justamente, bueno, tenemos un proyecto, pero bueno, obviamente está abierto a discusión sobre la creación de una campaña para una nocturnidad segura y tiene que ver con esto, con primero generar datos para entender cuáles son las causas por las cuales se genera inseguridad o violencia en la nocturnidad. También entender que más allá de eso hay que hacer campañas de visibilización de esa situación y que estaría interesante crear una mesa de discusión donde haya distintos sectores de la sociedad que están involucrados en esas temáticas para poder discutir también soluciones posibles en los que todos los actores que se ven involucrados puedan ser parte de la solución, digamos, de esos problemas. La campaña apunta a eso y bueno, hay una cuestión también más allá de esta propuesta que tiene que ver con empezar a pensar cómo desnaturalizamos esa violencia que está tan instalada en nuestra sociedad, que obviamente eso es un trabajo súper a largo plazo, pero también hay que empezar a hablar de esos temas para que se empiecen a discutir y veamos entre todos, toda la sociedad, cómo seguimos para adelante. Viole, buenas tardes. Te pregunto, en materia de género, ¿tenés propuestas para traer a la ciudad de Necochea? Sí, tenemos un proyecto muy concreto que tiene que ver con que el municipio se haga cargo de asistir con insumos de gestión menstrual a las personas menstruantes, porque genera una desigualdad en tema de consumo, digamos, porque son
son elementos que no son opcionales. Son una persona que menstrua todos los meses y es un gasto fijo, y hay personas que no tienen ese gasto, o sea que estaría interesante pensar desde el municipio alguna medida para por lo menos mitigar un poco eso. Si fuese gratuito sería genial, pero bueno, hay que ver números concretos. Y por otro lado, algo que nos interesa muchísimo, que tiene que ver con descentralizar un poco el Estado municipal, y es primero trabajar en red con las organizaciones de base que ya están funcionando, que ayudan con la aplicación correcta de la ILE, de la IBE, las promotoras de género, que hay un montón en nuestra ciudad. Entonces la idea sería que el Estado trabaje en conjunto con esas organizaciones, porque el Estado es en última instancia el que tiene que dar respuesta y solucionar esos problemas, pero los que conocen el territorio están ahí, digamos. Y estaría interesante pensar que los CAPS se conviertan no solamente en atención de la salud, o bueno, están las trabajadoras sociales ahí, pero pensar que tengan asistencia para personas en situación de violencia de género, que haya promotoras trabajando también en los CAPS, y entonces sería mucho más fácil llegar, digamos, la respuesta inmediata o esa demanda espontánea. Sería mucho más fácil si por ahí están en tu propio barrio y no tener que manejarte, ir hasta el centro, o esas cuestiones que a veces dificultan acceder a esos lugares. Hola Viole, ¿cómo andás? La gente quiere saber qué es lo que diferencia la lista 4 de las otras listas. Bien, para mí la lista 4, si hay algo que nos caracteriza como espacios políticos, es que estamos trabajando constantemente por la ciudad. No esperamos a que vengan las elecciones para empezar a pensar qué se puede hacer por la ciudad. Si bien este es un momento en el que tenemos que salir a mostrar concretamente de qué estamos hablando, pero somos una lista que tiene muchísima militancia todo el año. Y además, cada uno desde el lugar que le toca, tenemos un compromiso muy grande y creo que hay mucha responsabilidad por parte de la gente que conformamos esta lista. Y por otro lado, creo que ninguno ha tenido, o por lo menos durante mucho tiempo, responsabilidades institucionales dentro del Estado. Y eso es una ventaja porque somos una renovación, digamos, queremos entrar a los lugares de poder para renovar la política, que sabemos que no ha dado respuesta a un montón de cuestiones, que por eso no estaríamos hoy como estamos. Y eso, bueno, es una realidad dura de admitir, pero si queremos realmente que cambien las cosas en nuestra ciudad, es necesario ver las cosas como son. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La consulta es la siguiente. ¿Tenés alguna anécdota que te divierta mucho contar o que te divierta mucho cómo la cuenta alguien en particular, ya sea de tu grupo de amigues, familiar o del ámbito de la militancia? Ay, sí, un montón. Pero no se me ocurre ninguna ahora que te pueda decir, ay, sí, esto es muy gracioso. Qué pregunta difícil. Ay, no sé. Una muy cortita y otra un poco para que te explayes. La primera es si viste Game of Thrones. Para mí como que ahí hay algo clave, por lo político, por lo cultural y para los fanáticos de las series. Y lo otro es qué ordenanzas, qué políticas desde el Consejo Deliberante tenés pensada o venís proyectando desde lo cultural o los trabajadores del arte, que es por ahí al sector que venimos militando con un par de compañeros y compañeras. Bien, a la primera sí la vi. Y vi, ay Dios, la segunda, que no me sale el nombre. Casa de Bravo. Gracias, eso. Pero debo admitir que llegué tarde, porque la vi este año. Pero bueno, estoy. Y no, con respecto a la segunda pregunta, tenemos sí ordenanzas pensadas. Me interesaba particularmente el tema de los artistas callejeros, porque la ordenanza, o una de las pocas ordenanzas que está vigente actualmente, solamente regula
el accionar de los artistas en el lugar en su lugar de trabajo, que es la calle, particularmente, o sea, más haciendo foco en la peatonal de nuestra ciudad en el verano. Pero me interesaba también pensar desde el municipio cómo facilitar el trabajo de esos trabajadores de la cultura, porque creo que el enfoque que se le ha dado hasta ahora es pensar que, como bueno, el municipio les hace un favor en dejarles que estén ahí, pero no se los toma como trabajadores. Y yo creo que eso es interesante, darle la vuelta, y si vos te das cuenta que son trabajadores que traen un beneficio a la ciudad, porque es una característica de nuestra ciudad los trabajadores, los artistas callejeros que están en la 83 y en la 85, y que también podrían estar en muchos otros lados más de nuestra ciudad. Me parecía interesante eso, pensar desde el municipio qué herramientas se le pueden brindar para que su trabajo sea lo más ameno posible y tengan posibilidades de desarrollarse con más comodidad, digamos. Y por otro lado, también habíamos pensado desde nuestro espacio la idea de por ahí recuperar un poco más una fiesta que nos caracteriza como necochenses, que es el Festival Infantil, y la idea también de recuperar los carnavales. Digo, el Festival Infantil, lo hemos dicho, tiene la misma cantidad de años que el Cosquín, y no es ni cerca la masividad que tiene Cosquín en este momento, y nuestro festival para niños debería ser también algo importante, porque además es un festival nacional. Así que me parece que por ese lado hay muchísimo para trabajar. Lo mismo con los carnavales, recuperar toda esa mística que se perdió en algún momento y que también habla de nuestra identidad, ¿no? Como rioplatenses. Una consulta más que anduvieron preguntando por ahí, porque siempre existen personas curiosas como yo, por ejemplo, y quería consultarte, ¿te gusta el fútbol? ¿Me gusta? Me gusta. O sea, hasta ahí. ¿Y simpatizás por algún equipo? No. Toda mi infancia dije que era de Boca, pero llegó un momento en que tuve que sincerizarme conmigo misma, sincerarme, esta gracia. Y dije, la verdad no me importa si gana, si pierde, perdón si ofendo a alguien con lo que digo, pero tengo que hablar así honestamente. Así que desistí de ser de un equipo. Cosa que me parece disruptiva y me gusta también un poco. Y bueno, como para distender y ya de una de las últimas, si pudieras elegir algún superpoder, ¿cuál elegirías? Tengo varios, ¿puedo decir varios? ¿Uno? Ok, teletransportarme. Bueno, Viole querida, te agradecemos por haber venido a participar junto a nosotros. Respondiste las preguntas que los vecinos y vecinas tenían para hacerte, así que bueno, ¿te sentiste cómoda? ¿Todo bien? Sí. Bueno, genial. Así que bueno, despedimos con un aplauso a Violeta.